Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. Y hoy, como todos los lunes, vamos a conversar con John de la Vega. Él es abogado de inmigración. Bienvenido, John. ¿Cómo estás? Esteban, Colinas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, John. Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, John, ya tú sabes, y lo que había comentado la semana pasada, ya mis padres se juramentaron y ese proceso, se juramentaron como ciudadanos de este país, quiero decir, y ese proceso todo lo hicimos con los servicios pues, del abogado John de la Vega, así que mis agradecimientos, para que vean que acá nos recomendamos, productos que no utilizamos, ¿no? O sea, acá recomendamos es lo que sabemos que funciona, así que muchas gracias, John. Bueno, Esteban, muy feliz por tu familia, que pudieron ya terminar el proceso de la ciudadanía, como tú sabes, y como siempre se le explica a las personas, que estar en procesos migratorios es muy complejo aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios ya, llegaron al último punto que fue la ciudadanía y muy felices por ello. Así es, muchas gracias, John. John, como siempre vamos a empezar justamente con las actualizaciones en materia migratoria. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué información importante o interesante o realmente que tenga influencia, ¿no?, sobre la gente que está en procesos migratorios hay ahorita, alguna actualización del IUS y de la que haya que hablar? Bueno, Esteban, lo que hemos visto ahora es que todo el plan, el sueño que tenía la administración del presidente Biden o las promesas que hicieron en temas migratorios se ha convertido en un desastre hoy en día. Todas las promesas utópicas migratorias aquí en este país no han funcionado. Como ya vemos, la frontera hoy en día es una crisis completa que tenemos, y es muy lamentable que estamos viendo a miles de niños menores de edad y hasta bebés caminando por el desierto en la frontera tratando de llegar a los Estados Unidos porque la administración del presidente Biden no ha creado un plan que de verdad funcione, un plan que de verdad vaya a proteger a estas personas y que puedan llegar a los Estados Unidos a pedir protección, como decir que pidan asilo en los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Ellos prometieron de que iban a quitar las celdas que tenían para los menores y siguen allí. No han mejorado el sistema migratorio en los Estados Unidos y eso es lo que tenemos hoy en día. Y han expulsado a miles de personas utilizando distintos tipos de justificaciones para enviarlos de regreso a México. Y por eso es que las personas cada vez que me llaman y me preguntan, mira, ¿qué opinas de cruzar la frontera? Yo les digo, hoy en día es algo extremadamente peligroso y el gobierno de los Estados Unidos todavía no ha creado un plan de respuesta para poder controlar el sistema en la frontera y poder ofrecer este tipo de protección para las personas que vienen. ¿Qué debería hacer Joe Biden para controlar la crisis migratoria en la frontera desde tu punto de vista? ¿Cuáles son las acciones concretas que debería de tomar de acuerdo a tu conocimiento como abogado de inmigración de los Estados Unidos? Bueno, ciertamente tenemos que actualizar todo el sistema de asilo en los Estados Unidos. La mayoría de las personas que llegan por la frontera piden asilo en este país y tenemos que llegar a ese punto de poder tener más jueces de inmigración, más funcionarios de inmigración en la frontera para que se puedan adjudicar estas solicitudes, para que no tengas a personas detenidas por meses o personas que expulses en horas sin ni siquiera dar la oportunidad de tener el debido proceso para ver si califican o no para un asilo en los Estados Unidos. Una de las cosas que está pasando en la frontera, obviamente lo vamos a hablar por el caso de los venezolanos, te hago la pregunta porque mucha gente me llama por teléfono o me escribe para preguntarme al respecto, es cuando alguien cruza la frontera y se entrega, ¿en cuánto tiempo ellos pueden tener su información está en el sistema de información, valga la redundancia, de inmigración? Porque muchos de los familiares que están aquí adentro, cuando tienen el último contacto después que se entregan a las autoridades, pues no saben qué hacer, no saben dónde buscar, no saben cómo tratar de localizar a su familiar. A estas personas
¿qué información le podemos brindar o qué recomiendas tú una vez que la persona ya pues ingresó a los Estados Unidos, se entregó en la frontera, en cuánto tiempo pues aparece en el sistema, si tienes alguna información al respecto? Sí, bueno, claro, y puedes buscar por internet lo que se llamaría ICE Detainee Locator. ¿Qué significa eso? Es una página oficial del Servicio de Inmigración para poder buscar a personas que se encuentran detenidas en centros migratorios en los Estados Unidos. Usualmente tardan de 72 a 96 horas para poder procesar a una persona que pide asilo en la frontera o que se entrega a la Guardia Fronteriza. Ese es el tiempo que estamos en estos momentos viendo. Sin embargo, con la crisis puede tardar hasta más tiempo, pero le recomiendo a las personas que lo primero es que averigüen, claro, tengan el nombre completo de la persona, la información biográfica, para que la coloquen en esa página que acabo de mencionar y ver si aparece la información en dicha página. ¿La puedes repetir nuevamente la página, John? Perdóname. ¿Puedes repetir la página nuevamente? ICE Detainee Locator. Ok, y cuando se meten allí, ¿qué información necesitan? El nombre y la fecha de nacimiento. Nombre, fecha de nacimiento y, claro, el país de donde viene la persona, de origen. No es necesario darle el number. Hay dos maneras de poder conseguir la información. Hay una que no pide y otra que sí pide el IN number. Y ahí te va a aparecer el centro de detención donde se encuentra la persona. Claro, cuando llamas al centro de detención es súper complicado poder hablar con una persona que esté detenida en estos momentos. Lo mejor es que el detenido llame a sus familiares. Pero sí, usualmente esa primera parte es bastante confusa porque cuando llamas al centro de detención, usualmente el trato no es el mejor, que digamos, no es servicio al cliente. Pero bueno, sí, la persona puede llamar y ver si puede comunicar con el detenido, que el detenido lo llame de vuelta. Fíjate algo, John, con el tema justamente que estamos conversando de la crisis esa migratoria que hay en la frontera, y estás hablando de que, bueno, una de las soluciones es modificar o arreglar, ¿no?, el sistema de los asilos. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en el caso de los menores, John? Porque allí también hay una cuestión que tiene ya muchísimos años pasando, que es que, bueno, hay menores detenidos en estos, que dependiendo de quién gobierna son jaulas o son centros de retención, ¿no? Pero bueno, están allí retenidos, no, es gente que está desamparada, por así decirlo. ¿Qué solución puede ofrecer el gobierno, independientemente de la administración, para, valga la redundancia, solucionar este problema, John? No, ciertamente, y tenemos hasta reportes del Congreso, un escándalo bastante grande porque hasta estaban diciendo que habían niños de 3 años de edad yendo a la Corte de Inmigración solo y le hacían un proceso como si fuera un adulto. Algo de verdad que es lamentable y todavía sigue de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? Si sigues promoviendo a que las personas vayan a la frontera y se expongan a este tipo de peligro, no va a haber ningún tipo de cambio. Ahora, con los menores se puede crear algún tipo de alivio migratorio en la cual estos menores de edad puedan estar en los Estados Unidos. Y eso sería algo que tendría que entonces ver la administración si se puede crear. El problema fundamental es que tienen que buscar en estos momentos cualquier tipo de política la cual no haga que las personas, que los padres envíen a esos niños por el desierto. ¿Sabes cuántos casos ahorita hay de secuestro, de abuso, de violación? O sea, es algo que de verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces nos damos cuenta de que todas las promesas que el presidente Biden hizo en el pasado simplemente eran para ganar votos, pero al final del día no está resolviendo nada ni para las personas que llegan por la frontera ni para los ciudadanos de los Estados Unidos. Bueno, pero es que lo lógico sería, en todo caso, que estos que ya están dentro del territorio norteamericano se le dé una especie de alivio migratorio y si tienen familiares se han entregado a sus familiares. Ahora, lo que tendrían que hacer es, para impedir que eso ocurra a futuro, es qué acciones van a tomar. Porque claro, si los dejan llegar hasta la frontera o ingresar al territorio norteamericano, es ahí donde la cosa se pone difícil, por eso que hay una crisis en este momento. Y creo que hay un error de cálculo en el planteamiento que hizo esta administración. Espero que lo puedan resolver. Ahora bien, siempre también me preguntan por el tema de los venezolanos, los asilos. ¿Se mantiene todavía la demora para ver los casos? ¿Están llamando gente a la corte o todavía eso está paralizado, sobre todo ahora que están con el proceso del TPS para los venezolanos? Bueno, Colin, estamos viendo en estos momentos, como hablamos la semana pasada, de verdad que está extremadamente lento. Hay personas que llevan años esperando para su entrevista de asilo y también he visto que han reagendado a muchas personas que se encuentran hoy en día con asilo en la Corte de Inmigración. Lo que siempre le pido a las personas es que llamen al número de la Corte de Inmigración, que es el 1-800-898-7180, y que también se vayan a la Corte si tienen que preguntar algo de información. El error principal que cometen las personas es que dicen, bueno, si no me ha llegado ninguna notificación no tengo que preocuparme.
Y yo siempre les recuerdo que el interesado es uno al final del día y uno tiene que estar pendiente de su caso. Si no te llega nada, llama a la corte, visita la corte, sé bastante proactivo para que después el día de mañana no te vayan a dar una orden de deportación o te refieran a la corte si no fuiste a tu entrevista con UCIS, porque simplemente dejaste que las cosas pasaran y no estuviste pendiente de tu caso. Por cierto, antes que te vaya a hacer la pregunta, Esteban, cuando puedas, cuando finalice la entrevista, mándame por WhatsApp el enlace donde uno puede buscar a los detenidos para colocarlo en la descripción de este video, porque creo que va a ser de mucha utilidad. Seguro que sí. Fíjate algo, John, un tema que no hemos hablado y que es muy importante, o que tenemos ya semanas que no hablamos, y que es muy importante en el tema migratorio, es esa propuesta de ley que llevaron al Congreso para darle un estatus que le permita camino a la residencia y eventualmente ciudadanía a la gente que esté protegida bajo TPS, DED, los Dreamers, ¿no? ¿Qué avances hay en ese aspecto? No sé si habrás escuchado algo, congelaron esa ley, ¿qué ha pasado con eso? En estos momentos no tenemos ningún avance. Lamentablemente, si el Partido Demócrata no dialoga con el Partido Republicano, porque en estos momentos ellos no quieren dialogar, simplemente quieren que la reforma pase exactamente como se encuentra en estos momentos, y eso no va a ocurrir, porque si no llegan a darle más protección a la frontera, especialmente con la crisis que vivimos hoy en día en la frontera, yo creo que el Partido Republicano no va a llegar a la cantidad de apoyo que tiene que llegar. Y en este país tiene que haber una reforma migratoria porque el sistema está colapsado, lamentablemente. Sí. Necesitamos como que un reset, como que empezar de nuevo. Las personas que se encuentren en los Estados Unidos, darle algún tipo de estatus en este país y darle la oportunidad de un camino a la residencia, y también en ese momento poner más fondos en las fronteras, en protección, para que entonces vaya un balance entre las dos cosas. Bueno, de hecho, mañana creo que hay una rueda de prensa organizada por una ONG venezolana con otras para hablar del tema, y están buscando convencer a los dos senadores de la Florida, tanto Rick Scott como Marco Rubio, que aunque han dicho que obviamente apoyan este proyecto de ley, no se han colocado como copatrocinadores de la ley. Entonces hay una rueda de prensa mañana, y hay el sábado una cumbre vía Zoom virtual de organizaciones venezolanas para trasladar una estrategia al respecto, y de esta manera conseguir, pues se necesitan 60 votos. Los republicanos tienen 50 senadores en el Senado, los demócratas 50, ya tienen los 50 votos, le harían falta 10 que no los tienen para poder llevar a esta discusión este proyecto de ley, que sería beneficioso porque incluye a los venezolanos por el TPS y por el DED que puedan llegar a la residencia de la ciudadanía, cosa que no tienen en este momento. Esteban, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, el tema migratorio no, me gustaría pasar como siempre a temas locales con John, porque bueno, hay una organización por ahí que se la pasa generando estragos, ¿no? Que se llama Black Lives Matter, y quería preguntarte al respecto. Primero, ¿qué piensas tú de ellos, John? No, ciertamente es un ala del Partido Demócrata, es un ala que ha estado financiando distintos políticos aquí en los Estados Unidos. Como te digo, es parte de lo que hacen ellos, pero hay que identificarlos y describirlos de la manera correcta, porque eso es lo que son al final del día. Bueno, y de hecho me acuerdo claramente que la que es ahorita vicepresidenta pagó unas cuantas liberaciones de esos de esos amortiguadores, ¿no? De esos que causaron destrucción de la propiedad privada. Pero fíjate algo bastante interesante, que es que una de las cofundadoras de esta organización, si me pueden colocar en pantalla por favor la nota, ¿no? La señora, bueno, se gastó 3.2 millones, gente que viene de la nada, se gastó 3.2 millones en 4 propiedades acá en los Estados Unidos para ella. Por cierto, en zonas que no están habitadas mayoritariamente por negros. Me llama bastante la atención eso. No sé si habías leído esto, John, y al enterarte, bueno, ¿qué piensas tú de esta señora? ¿Realmente hay vocación ahí, o es gente que sencillamente está utilizando a los tontos útiles, no valga la redundancia? De los activistas mayores de Black Lives Matter, mi pregunta es, ¿esa es la que estuvo con Maduro? Esa es la que estuvo con Maduro, sí. Esa es ella, o fue la otra que dijo que se había entrenado en el tema de marxismo, ¿no? Si fue la con Maduro, imagínate, ¿qué podemos esperar? Al final del día la hipocresía se da cuenta. Lo que nunca vas a ver es que ningún canal mainstream, ningún canal principal aquí de noticias vaya a hablar acerca de eso. De verdad que la narrativa con ellos y con Black Lives Matter ha sido de verdad que demasiado mal aquí en las redes sociales. Me parece que es un grupo político, es un partido político, y de verdad que los objetivos que tienen no creo que sean los mejores para los Estados Unidos. Bueno, fíjate algo, no lo hablan en las cadenas principales de noticias, pero en contrapodernews.com sí está la noticia. Así que todo el que quiera ver las informaciones que no se ventilan en las cadenas principales de información, vaya a contrapodernews.com, que ahí van a ver noticias como esta
y como muchas otras. Y que se suscriban también al canal de Telegram, Contrapoder News, porque allí les llega directamente la información. Pero fíjate que esta no es la primera vez que pasa. De hecho, nosotros colocamos de borrego del día a otro activista de Black Lives Matter hace 1 o 2 semanas, porque también se gastó, creo que fueron medio millón de dólares, algo así, en prostitutas, en hoteles, en, bueno, cualquier cantidad de lujo, ¿no? ¿Por qué, a pesar de esto, porque hay bastantes pruebas, no solamente de esto, sino de los estragos que causan? Por cierto, en Minneapolis hoy también andaban destruyendo carros de policías, estaciones de policía, propiedad privada como siempre, ¿no? Porque a pesar de esto logra calar también en un sector, digamos, de la población que quizás no necesariamente apoya ese comportamiento, pero termina en medio de todo ese calor político, bueno, haciéndole el juego a Black Lives Matter. ¿Por qué ellos logran calar, John? Yo creo que es la propaganda que tienen, el financiamiento que tienen, es algo de verdad impresionante. Y han logrado eso en conjunto con, como te digo, las redes sociales, los principales canales de noticias. Se ha convertido como que si no los apoyas, si estás en contra de ellos, eres malo. Es racista. Y esa ha sido la narrativa que han creado y es muy lamentable, porque cuando te pones a ver los detalles de esta organización, sus activistas, a qué se dedican, qué es lo que están haciendo, te das cuenta que lo que están haciendo es nada más agitando. Y mira la información, cómo se gastan el dinero, porque no sé cuánto se paguen en salario, porque aunque sean un non-profit, sin fines de lucro, se pueden pagar un salario. Sí. Sin embargo, una persona que pueda pagar $4 millones en propiedades en este país y en cualquier otro país es bastante dinero. Entonces ese es el problema, que si no se le pone la lupa a estas personas, van a seguir haciendo lo que les da la gana y van a seguir enviando el mensaje que les da la gana. Pero yo quiero también hacer un poco de mea culpa, a ver si estás acá de acuerdo en esto. ¿Tú no crees que, por ejemplo, estas organizaciones calan justamente por el negacionismo de los que están del lado de la derecha, que dicen, no hay racismo? Entonces, bueno, la población que puede estar resentida porque ha sentido racismo, termina yéndose por el que dice, así sean extremistas, por el que no niega ese hecho. ¿Tú no crees que puede ser por eso? Bueno, el problema fundamental es que cuando te pones a ver, si tú piensas que en los Estados Unidos existe cierto tipo de racismo, tú puedes apoyar cualquier causa que tú quieras. El problema es cuando tú apoyas a una organización que te das cuenta que los activistas lo que están haciendo es lo que estamos viendo en las noticias que ha puesto Contrapoder, te dices, bueno, y estas serán de verdad las personas que yo quiero apoyar. Y ese es el problema que veo con Black Lives Matter, y que las personas, ojalá que algún día, aunque cada vez va agarrando más fuerza ese movimiento, pero ojalá que algún día veamos que de verdad vayan a exponer a estas personas y de verdad quiénes son. Bueno, no se va a acabar cuando el brazo largo de la justicia los alcance. Porque la respuesta a la pregunta de Esteban es el racismo. Esas personas han podido calar porque hay racismo y porque hay gente que siente que hay racismo, pero la respuesta, lo que John analiza, también es válido. ¿Sí? ¿Por qué no diferenciar lo que es el racismo como tal a lo que están haciendo estas organizaciones que básicamente pues está ahí en la frontera con el terrorismo? En la frontera yo diría que la traspasaron hace rato. Yo también. Hace rato. Están haciendo... Entonces es ahí donde está el problema y eso se acaba cuando la justicia actúa. Hasta que la justicia no actúe, seguiremos viendo que estos tipos o estas personas, como lo queramos definir, van a ir ganando terreno cada día hasta que sean alcanzados por el brazo largo de la justicia, que a veces se tarda. Que por cierto no discriminan en lo absoluto la gente de Black Lives Matter, porque destruyen los negocios de todo el mundo, de blancos y de negros. A ellos no les interesa. Lo que les interesa ahí no son racistas. Lo que les interesa es destruir. Bueno, muchas gracias, John, por habernos acompañado como todos los lunes acá en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Gracias a ustedes. Era el abogado John de la Vega, abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, porque como todos los lunes nos habla un poco sobre la actualización en materia migratoria y también nos habla o analizamos temas que tienen que ver con la política local acá en los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.